Bienvenidos a Visualízate, el podcast de optometría y visión. ¿Listos para ver el mundo con otros ojos? Comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Visualízate, el podcast en el que hablamos de optometría y visión de una forma súper clara, súper sencilla y muy fácil de entender para todo el mundo. Soy Claudia Caballero, vuestra optometrista de cabecera, o al menos eso espero, y hoy vengo con un tema que me encanta, me apasiona, me gusta mucho trabajar con este tipo de pacientes y son pacientes con estrabismo, pero en concreto son pacientes adultos. Este tema tiene un abordaje muy complejo. Cada paciente con estrabismo, aunque ciertas características o ciertas desviaciones sean similares en muchos de ellos, les define una cosa. Muchas veces hay como características muy concretas que hace que ese paciente sea totalmente diferente al que a priori tiene un tipo de desviación similar. Por lo tanto, son pacientes que hay que trabajar de una manera muy individualizada, muy personalizada, porque podemos encontrarnos con muchas características que van a dar lugar a que el tipo de tratamiento o la forma, por ejemplo, de trabajar ese estrabismo sea de un tipo u otro. No me quiero enrollar mucho porque podría estar hablando horas y horas de estrabismo, pero no va a ser el caso porque si no, entonces no me vais a ver, básicamente. Entonces, vamos a intentar crear este podcast en diferentes bloques que sean sobre todo de utilidad para todos vosotros, porque esa es mi intención, sobre todo que pueda llegar a pacientes que presenten quizá este tipo de disfunción y que hayan pensado que ya no tienen solución o que no se puede hacer mucho más con lo que tienen y a lo mejor, bueno, pues es posible que sí que podamos resolver algunas o mejorar sobre todo sintomatología o incluso dependiendo del tipo de estrabismo conseguir que se pueda alinear un poquito más. Pero bueno, vamos a empezar primero resolviendo y hablando un poco, resolviendo dudas y hablando un poco de este tema. Vamos a crear un esquema para que se pueda entender y a partir de lo que salga, pues ya sabéis que podéis comentar en los comentarios, hacerme cualquier tipo de pregunta. Pero bueno, a ver si consigo resolver al menos las preguntas más importantes que se suelen tener o que suelen tener más bien, este tipo de pacientes. Vamos a empezar primero hablando o definiendo qué es el estrabismo. El estrabismo ya sabemos que es un desalineamiento ocular. Básicamente los ojos están apuntando a sitios diferentes al mismo tiempo. Esto vendría a ser, o un símil muy bueno que a mí me gusta, que creo que es una metáfora bastante buena, vendría a ser a imaginarnos que cada uno de nuestros ojos es una cámara de fotos. Si mis ojos apuntan al mismo estímulo, al mismo sitio, al mismo tiempo, voy a obtener una imagen nítida, tridimensional y pues Full HD, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tengo una cámara que apunta a un estímulo y mi otra cámara está apuntando a ese estímulo, pero un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, arriba o abajo, la imagen que voy a tener va a ser una imagen que es borrosa y una imagen que no es tridimensional porque el cerebro no interpreta que están apuntando al mismo sitio. Por lo tanto, en muchas ocasiones, incluso si ese desalineamiento o esa desviación de la imagen es un poco más potente, no es simplemente un poquito, sino que se desvía un campo mayor o unos grados más, vamos a estar hablando en la mayoría de ocasiones, no siempre, pero de una supresión. ¿Qué quiere decir una supresión? Esa cámara se desconecta, se apaga, ese ojo es como que deja de funcionar, porque el cerebro al final lo que quiere es poder ver simple y lo que quiere siempre es buscar al final la comodidad para poder ser mucho más eficaz. Bien, ya resuelto todo esto, dentro del mundo de los estrabismos, en adultos en concreto, nos vamos a encontrar tres perfiles. El primer perfil vendrían a ser pacientes adultos que ya presentaban estrabismos, un estrabismo en concreto en la infancia, pero han podido equilibrarlo, han podido llevarlo, manejarlo, hasta que llega un momento en la edad adulta en la que existe un desequilibrio. Puede ser un poquito antes de la edad presbita, pero bueno, más o menos suele rondar aproximadamente esa edad, entre los 35, 45, 50, y existe un desequilibrio que empieza a generar una mayor sintomatología, que es lo que les lleva realmente a buscar solución a lo que les pasa. Puede ser que se desencadene un mayor desalineamiento, pero principalmente va a haber mucha sintomatología. Ahora hablaremos qué es la sintomatología.
Tendríamos luego el segundo perfil. El segundo perfil vendrían a ser pacientes que presentan estrabismos debido a un trauma, ¿vale? Post-trauma. Ha habido un accidente, ha habido algún tipo de daño cerebral que ha generado un estrabismo y por lo tanto en un porcentaje súper alto existe una visión doble. Es importante tener en cuenta que cuando hay un estrabismo de manera repentina, es decir, yo no soy un paciente estrábico y de pronto empiezo a ver doble porque se desvía un ojo, es súper importante acudir al neurooftalmólogo para poder valorar que no haya nada que esté obstruyendo el movimiento de los músculos extraoculares y por lo tanto esté generando algún tipo de paresia o parálisis en alguno de los músculos y por lo tanto se genere ese estrabismo, ¿vale? O sea que en este tipo de pacientes siempre el primer profesional al que hay que acudir, en este caso sería el neurooftalmólogo, para comprobar que no tenemos nada a nivel cerebral que esté obstruyendo algo, ¿vale? Pero bueno, tiene tratamiento. Y luego tendríamos el tercer perfil, que estaríamos hablando de los pacientes adultos en los que existe un estrabismo recurrente. ¿Qué quiere decir un estrabismo recurrente? Son pacientes que ya presentaban en la infancia estrabismo y que fueron intervenidos quirúrgicamente. Fueron operados y a los años, 20 años después, 25 años después, que normalmente también suele coincidir más o menos, no en todos los casos, pero suele coincidir ya a la edad de 30 años, 40 años, en los que empieza también a iniciarse la presbicia, vuelve a ver, resurge de alguna manera el estrabismo. En estos pacientes existe un desalineamiento importante muchas veces y una sintomatología muy urgente que suele estar casi siempre en un porcentaje muy alto asociado a una visión doble muy potente, ¿vale? Pero la sintomatología también es bastante recurrente y es muy molesta para este tipo de pacientes. Bien, entonces vamos a hablar un poco cómo afecta en estos tres perfiles, porque al final en todos hemos hablado de sintomatología, cómo afecta a la vida diaria el tener estrabismo y el que en unos casos vuelva al estrabismo, en otros casos de pronto aparezca el estrabismo sin haberlo tenido y en los otros es pues hay algo que yo empiezo a notar que no controlo y sé que hay algo pero no sé muy bien qué es lo que está pasando y esto me está generando limitaciones en mi día a día, que vendría a ser un poco toda esta parte de sintomatología. Prácticamente todos los pacientes con estrabismo, cuando no existe una buena alineación, no voy a poder localizar las cosas en el espacio en el punto correcto. Por lo tanto, la mayoría, no quiere decir que todos, pero van a sufrir de mucha astenopia, que vendría a ser dolores de cabeza, fatiga visual, tensión como en toda esta zona frontal, incluso en la zona superior de los ojos. Van a tender quizá a tener que guiñar más, a tener que frotarse mucho más los ojos. Van a notar también que necesitan realizar muchos más descansos a lo largo del día o en una jornada laboral porque no pueden mantener la tarea. En algunos casos también va a haber una visión doble, que a lo mejor puede ser intermitente o puede ser constante. ¿Qué quiere decir esto? Una visión doble, me levanto todo el tiempo y tengo visión doble de manera todo el día, ¿vale? Y luego tendríamos el otro tipo de visión doble intermitente, me levanto relativamente bien, pero cuando empiezo a trabajar y quiero sostener una tarea en X distancia o en X posición, que vendría a ser, por ejemplo, ¿vale? Un ejemplo sería el ordenador. Noto que cuando llevo trabajando una hora, hora y media, no puedo sostener la tarea cuando me quedan aún otras 6 horas de trabajo. Esta sintomatología es muy limitante para el paciente porque ya no solo en la vida diaria del trabajo a nivel laboral, sino que también en el ocio, en el cálculo de distancias, en cualquier tipo de deporte que requiera pelota o requiera una localización un poquito más central. Toda la zona de visión periférica también va a estar disminuida o alterada porque o atiendo a una cosa o atiendo a la otra. No puedo estar en ambos campos, no puedo mantener mi atención en la pantalla o en lo que sea que esté trabajando y a la vez tener, por ejemplo, a los compañeros de alguna manera activados dentro de mi visión periférica, y esto hace que el rendimiento y la eficacia que yo tenga a lo largo del día sea inferior, y esto día tras día va a generar por ende una frustración y también va a generar bastante inseguridad porque tengo la sensación al final de que no llego. Esto va a repercutir directamente a la parte más emocional.
Si yo soy consciente de que empiezo a trabajar, pero a la hora y media ya estoy súper cansado y tengo aún esta cantidad de trabajo, voy a agobiarme, me voy a frustrar y me doy cuenta que al final voy un poco con la lengua afuera, porque mi sistema visual no puede sostener durante el tiempo laboral, el tiempo, por ejemplo, que yo necesito, las 7 horas o las 8 horas de trabajo, no puedo sostener esa demanda o esa eficacia visual no puede estar al nivel que lo necesito. Y esto, por supuesto, va a dar lugar, por otra parte, a que estos pacientes necesiten de un trabajo extra o de más tiempo de ejecución de todas aquellas tareas que requieran, ¿no? Es como que necesito el doble de tiempo o un poco más de tiempo o 1 hora más, 2 horas más de trabajo con respecto a otros compañeros que quizá la misma cantidad de trabajo pueden llevarla a cabo. Esto evidentemente día tras día genera pues es un lastre, ¿no?, que yo voy cargando y es una pesadez importante, sobre todo para estos pacientes, porque es un querer y no poder, a nivel sobre todo de sintomatología. Entonces, todo esto va a generar unas preguntas importantes que son las que vamos a intentar resolver ahora y que son las que más me suelo encontrar, sobre todo en consulta, en este tipo de pacientes. La primera suele ser: yo tengo esto, tengo un estrabismo, el que sea, en cualquier tipo de los perfiles, ¿ya es tarde para mí? ¿Ya no hay solución o aún puede haber algo de luz en poder ponerle remedio a lo que me pasa? Vale, sí que hay solución y sí que hay remedio. Va a depender primero, evidentemente, del tipo de estrabismo, ¿de acuerdo? No es lo mismo un estrabismo del perfil 1 que del perfil 3. No es lo mismo que el paciente ya venga con cirugías previas a que el paciente, por ejemplo, haya pasado por 2 o 3 cirugías para intentar generar un mejor alineamiento. Ese sistema visual va a estar mucho más tocado con respecto al primero. Va a depender también de cuánto es el grado de la sintomatología, si se tiene visión doble, cuánto es la visión doble. Sin embargo, a medida que vamos trabajando en terapia visual, según sea el caso de cada uno de los pacientes, en un porcentaje súper alto la sintomatología se reduce y la sintomatología va cada vez a menos, lo que me permite poder, por ejemplo, a nivel laboral, que muchas veces es lo que más le pesa a los pacientes o donde más notan sobre todo esa fatiga visual, van a poder notar que el rendimiento va a ir aumentando en tiempo y en horas de trabajo, porque puedo soportar mi sistema visual al empezar a entrenar, puede soportar cada vez un poquito más de demanda, y si antes podía trabajar 1 hora y media, a lo mejor ahora puedo trabajar 3 de manera mucho más seguida, mucho más fluida. A lo mejor después pueden volver un poquito los síntomas, pero puedo aguantarlo mucho más tiempo y a medida que yo voy trabajando puedo sostener mucho más. Por lo tanto, a nivel de sintomatología, en la mayoría de los casos, por deciros, un 90% de este tipo de pacientes reducen muchísimo esa sintomatología y les permiten tener una mejor calidad de vida, que al final también es lo que están buscando, ¿no? Poder rendir mejor en general en todos los aspectos de su vida, no solo a nivel laboral, sino en deporte, al conducir, en prácticamente todo. Por lo tanto, no es tarde. Actualmente existe la neuroplasticidad y bueno, pues un poco ese mito que es muy típico. Cuando un paciente tiene ambliopía, tiene un ojo vago o tiene un estrabismo, se entiende muchas veces que hasta los 8 o 9 años es cuando tiene la oportunidad de tiene mayor plasticidad, mejor dicho, tiene la oportunidad de poder cambiarlo o de poder mejorar, y después ya está sentenciado para toda la vida. No es verdad. No es verdad. Actualmente se sabe que si yo, por ejemplo, tengo un ojo vago y empiezo a trabajarlo con 13 años, con 15 años o con 20, voy a poder recuperar agudeza visual. Va a depender evidentemente del caso, ¿vale? Hay casos y casos, pero si trabajo y empiezo a activar binocularmente mi sistema visual, además de la sintomatología, es muy probable que en muchos casos consigamos poder aumentar esa agudeza visual, y en algunos casos también se puede conseguir mejorar ese alineamiento para ir trabajándolo y que se genere una automaticidad y poder conseguir un alineamiento mucho más tiempo y que pueda mantenerlo a lo largo del día.
Por lo tanto, la respuesta es no es tarde, sí se puede trabajar. Y a raíz de la pregunta anterior vienen las siguientes preguntas que vendrían a ser: ¿la terapia visual también es para adultos? Por supuesto que sí, también es para adultos. Las terapias visuales son personalizadas, son individualizadas y se adaptan a la edad del paciente, por lo tanto sí. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en terminar el tratamiento, en completarlo y quedar o solucionar, por así decirlo, el problema? Pues va a depender de cuánta sea la sintomatología que se presente, va a depender del tipo de disfunción, va a depender, por ejemplo, en muchos casos, el grado de desviación. No es lo mismo desviar, vamos a decirlo, ligeramente o que el estrabismo se note un poco a que el estrabismo sea mucho más importante. No es lo mismo tampoco desviar solo en una distancia, por ejemplo en cerca, y no desviar en lejos que desviar en ambas distancias. Nos va a llevar, evidentemente el tiempo va a ser totalmente diferente. ¿Qué otros factores también dependen? Depende la actividad, el trabajo activo que el paciente haga luego en casa, porque hay una parte de trabajo activo por parte del paciente. ¿Para qué? Para generar una consciencia y para ir generando también una automaticidad. Es necesario que el paciente pueda repetir X ejercicios y pueda entender también qué es lo que está haciendo, cómo funcionan sus ojos, dónde están, que tenga esa propiocepción de qué es lo que hace, para poder automatizar más adelante todos, ya no solo el ejercicio y el procedimiento en sí, sino que luego eso lo pueda extrapolar a la vida diaria y pueda decir, pues es verdad, cuando yo hacía este ejercicio, ahora lo llevo a esta actividad que quiero y sí que noto la diferencia, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuánto va a durar? Pues va a depender. Es verdad que según la evaluación y según los datos objetivos que obtenemos, aproximadamente, en este caso yo suelo estimar cuánto es el tiempo de tratamiento, pero siempre es una estimación, porque puede ser menos como que puede ser más. Por lo tanto, esa pregunta realmente muchas veces es un poco abierta. Se va a ir revisando y se va a ir valorando según las revisiones que se vayan haciendo. Y la última pregunta que me suelen realizar este tipo de pacientes, sobre todo los del perfil 3, suele ser: si me vuelvo a operar, ¿esto se va a solucionar? Vale, tenemos que tener en cuenta que cuando existe una intervención quirúrgica, lo que se realiza es un movimiento, se generan retracciones o, dependiendo del tipo de cirugía que realice el estrabólogo, van a mover los músculos extraoculares para generar un alineamiento. Por lo tanto, el resultado es un resultado a nivel motor, a nivel de músculo, para que los ojos queden rectos. Sin embargo, el procesamiento de la visión se genera en el lóbulo occipital, en la parte de detrás de nuestro cerebro. Ahí llega la información de los ojos y es el cerebro el que crea la imagen y, por lo tanto, nos da la posibilidad de poder definir, ver la imagen que hayamos enfocado, para que me entendáis, de un inicio. Cuando existen estas intervenciones quirúrgicas, el cerebro necesita un tiempo para poder volver a reestructurar o poder entender ahora cuáles han sido los cambios que se han realizado para poder obtener una imagen lo mejor posible dentro de lo que se tenga. Entonces, bajo mi experiencia y lo que yo he visto, los pacientes que a mí me han llegado, evidentemente habrán pacientes que después de la cirugía han quedado bien y no tienen ningún tipo de problema, pero los pacientes que a mí me han llegado, que son los del perfil 3, ya han pasado por 2 o 3 operaciones y siguen teniendo visión doble, o después de X meses vuelven a torcer. ¿Es la solución? Pues en la mayoría de ocasiones no, sobre todo cuando existen ya 2 o 3 operaciones de por medio, pues es muy probable que esa visión doble no desaparezca o incluso sea un poquito mayor. Va a depender también de otros muchos factores, y esto, si ya se ha pasado por unas cirugías, hay que tener en cuenta que el cerebro está todo el tiempo intentando reorganizarse para poder obtener la mejor imagen. Al final, tener en cuenta que ya no solo el cerebro, sino en general todos nosotros trabajamos un poco por sobrevivir, aunque no me gusta mucho esta palabra, pero realmente es un poco así. Esto es como cuando se generan compensaciones con el cuerpo. Cuando a nivel visual yo no puedo sostener la tarea, hay muchos pacientes que generan muchas compensaciones a nivel corporal para poder aguantar mucho más tiempo con eso. Pues es un poco lo que genera también el cerebro, lo que intenta es sobrevivir con lo que tiene en ese momento y lo adapta de la mejor manera. Por lo tanto, ¿sería la mejor solución? ¿Va a solucionar los problemas? Va a solucionar el problema estético en la mayoría de los casos, pero a nivel sensorial, a nivel de calidad de imagen, lo que yo después
percibo, recibo y voy a conseguir ver de alguna forma, en muchas ocasiones se necesita un tiempo para poder saber si ese resultado es eficaz o no. Evidentemente, también tengo pacientes que han trabajado antes y después de la cirugía en terapia visual para poder mejorar, por ejemplo, en este caso, rangos vergenciales, y de esta manera, al tener también el sistema visual un poquito más flexible, lo que ayuda es a que esa regeneración o a que esa estructura que el cerebro tiene que ir realizando después de la cirugía, pues sea un poco más amable también para el paciente. ¿De acuerdo? Bueno, y creo que estas son las principales preguntas que suelen tener los pacientes con estrabismo, adultos en concreto. Son preguntas muy contundentes, he intentado ir al grano y al punto con cada una de ellas. Si por lo que sea no he conseguido resolver alguna de las preguntas o alguna persona con estrabismo que me esté viendo tenga alguna pregunta más, ya sabéis que podéis dejármelo en comentarios o podéis encontrarme en mis redes sociales, consultarme lo que necesitéis, porque ya sabéis que cada paciente es un mundo, cada caso es totalmente diferente y a lo mejor hay alguna otra pregunta que aún se ha quedado en el tintero y que queréis que os la responda, así que yo encantada de poder ayudaros y responderos, al menos para que tengáis toda la información, que quizá yo creo que eso es lo más importante. Cuando uno tiene toda la información necesaria y tiene la opción de poder elegir sobre todo lo que hay, pues evidentemente es mucho más factible que quizá pueda dar con el resultado que estoy buscando. Muchísimas gracias por acompañarme un mes más. Muchísimos besos, muchísima luz para vuestros ojos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!